seguimos viendo, estamos hablando de las partes constituyentes de las células eucariotas, ¿verdad? Hemos hablado de muchas de ellas, organelas, hemos entrado a ver también parte de lo que es la membrana citoplasmática o membrana celular, y nos habíamos quedado. Me acuerdo que estábamos viendo las especializaciones de membrana. ¿A qué se refiere una especialización? Son ciertas estructuras que van adquiriendo alguna característica específica, particular, que le permite a la célula desarrollar funciones que también son características de esas células. Entonces, no todas estas especializaciones son comunes en todas las células. Hay algunas células que las presentan, otras no, dependiendo las funciones que vayan a cumplir. Y de acuerdo a la posición en la que están estas especializaciones de la membrana plasmática, podemos tener las especializaciones de la superficie celular, es decir, están presentes en la superficie libre de las células, aquellas que no tienen contacto con otras células ni con la membrana basal que está en la parte inferior. También están las especializaciones de unión entre células o de contacto entre células, aquellas que se desarrollan entre dos células vecinas. Enseguida vamos a ver esas. Empecemos por las especializaciones de la superficie celular. Una de estas especializaciones son las llamadas microvellosidades, chicos. Un ejemplo donde podemos ver microvellosidades en las células es el epitelio intestinal. El epitelio del intestino delgado está formado por enterocitos. Las células se llaman así enterocitos. Tiene la función de que el enterocito absorber los nutrientes que han sido digeridos en el intestino hacia la sangre, ¿verdad? Esa célula que ven es un enterocito, acá en la imagen. Tiene núcleo, tiene su retículo endoplásmico, su aparato de Golgi, mitocondrias, inclusiones. Y miren, en la superficie que queda libre, en la luz del intestino, tiene unas microvellosidades. Son unas prolongaciones de la membrana citoplasmática. La característica en los enterocitos es que forman una especie de chapa estriada, así se conoce, chapa estriada. Es una disposición bastante rígida. Las microvellosidades están muy unidas entre sí y compactas. Son de un tamaño regular entre ellas, no varían demasiado. Entonces, esa disposición de las microvellosidades se le ha dado ese nombre de chapa estriada, por ejemplo, en el intestino, en las células del intestino. La longitud de estas microvellosidades está entre 0,6 a 0,8 micras y tienen un diámetro de 0,1 micras. ¿Para qué sirve? Se le ha asignado la función de que aumentan la superficie de absorción de la célula. Imagínense que la membrana de la célula fuera lisa. Absorberías en cierta superficie, pero al tener estas microvellosidades, aumenta la superficie, el área de la célula, para que haya una mejor absorción. Por debajo de la membrana de las microvellosidades hay unos microfilamentos, una red de microfilamentos que conectan con el citoplasma. Por enterocito puede haber hasta 3.000 microvellosidades por célula. Y se ha estudiado en 1 milímetro cuadrado de intestino delgado puede haber hasta 200 millones de microvellosidades. Son minúsculas, son bastante pequeñas las microvellosidades. Esa disposición así ordenadita, bastante compacta, no se olviden, se llama chapa estriada. Y hay otras microvellosidades que encontramos en otro tipo de células. Un ejemplo son las células del túbulo proximal de los riñones, que se encargan de la reabsorción de la orina, de los componentes que han sido filtrados. Una parte son reabsorbidos a nivel de los túbulos renales. Y las microvellosidades de estas células tienen una disposición más desordenada. Son además microvellosidades más largas. Por esa disposición irregular se le ha dado el nombre de borde o ribete en cepillo. Entonces las microvellosidades pueden estar
en forma de chapa estriada, como en los enterocitos, o en forma de borde en cepillo, como en las células tubulares del túbulo proximal renal. Ahora, otras especializaciones de membrana plasmática en la superficie también son los cilios y los flagelos de las células. Hemos hablado cuando veíamos estructura de las células, por ejemplo, de las bacterias. El flagelo les sirve para la motilidad, los cilios a las bacterias les sirven para transmitir información genética entre ellas. En las células eucariotas también cumplen cilios y flagelos funciones especiales. Pero vamos a hablar de eso en un capítulo posterior. Pero no quiero que se olviden que cilios y flagelos, igual que las microvellosidades, son especializaciones de la superficie de la membrana plasmática. Ahora, otro tipo de especializaciones de la membrana son las que son de unión o contacto entre células. Esto también se observa muy a menudo en las células epiteliales, de la mucosa intestinal, mucosa respiratoria, incluso en la piel. Los epitelios están formados generalmente por células cilíndricas. Por su forma se denominan así, células cilíndricas. ¿Qué función tienen estas especializaciones? Uno, que permiten unir a células vecinas. Y con esa unión le dan mayor estabilidad al tejido que conforman estas células. Si las células no estuvieran de esa manera unidas entre sí, estarían libres, separadas unas de otras, los tejidos no tendrían estabilidad para nada. Entonces, diferenciemos distintos tipos de unión entre células o especializaciones. Estas suponen que también son las células cilíndricas de un epitelio o de un tejido epitelial. En esta parte ya hemos visto hay microvillosidades. Inmediatamente por debajo, este extremo se llama extremo apical, el extremo que está en la superficie libre de las células, ¿ya? Que no tiene contacto con ninguna otra célula más que con el espacio extracelular. Inmediatamente por debajo de esa superficie apical están las uniones estrechas, así se llama. Si logran ver en el dibujo, es una unión que une ambas células de forma compacta. No hay espacio extracelular entre ellas. Por debajo de la unión estrecha se sitúan las uniones intermedias. Ahorita vamos a explicar qué son cada una de ellas. Más abajo encontramos los desmosomas, son otro tipo de unión, los desmosomas. Y finalmente podemos encontrar los nexos o uniones en hendidura. Entonces tenemos 4 tipos: unión estrecha, las uniones intermedias, los desmosomas y los nexos o uniones en hendidura. Si unen 2 células vecinas, ¿verdad? La primera, la unión estrecha, también se conoce como zonula occludens. ¿Okay? Es el lugar donde 2 células vecinas unen sus capas externas de la membrana de forma hermética. No dejan el paso o el espacio para que pasen sustancias, ni siquiera pequeñas, moléculas pequeñas. Forman una unión bastante compacta. Por eso se llama estrecha. Forman como una sola línea, una línea única de unión. Las 2 membranas se compactan entre sí. Es casi una unión impermeable, forman un sello o basera y se encuentran normalmente debajo de la superficie apical de la célula, es decir, debajo de la superficie que está expuesta al medio libre, el medio extracelular. Otro tipo de unión, la unión intermedia, también se llama zonula adherens o basa terminal. Al microscopio electrónico, este tipo de unión se ha observado semejante a los desmosomas. Si ven acá en la gráfica, tenemos la zona intermedia o unión intermedia y el desmosoma por debajo. También, ¿por qué se las asemeja? Porque ambas forman como un abultamiento en el lugar de la unión. Mirad, las dos son, esto que ven en celeste, chicos, es la membrana celular, de célula 1, de célula 2. En la unión entre ambas, en ambos casos,
ya sea la unión intermedia o el desmosoma, se forma un abultamiento, ¿verdad? Hay filamentos internos que apoyan esa unión, estos verdes que ven. Se forma también una capa densa intracelular, una placa densa intracelular, esto que ven en rojo, pero la diferencia es que no hay filamentos que unan las membranas de esas células vecinas, sino que solamente dejan un espacio extracelular. En cambio, en los desmosomas, o llamados también macula adherens, hay unas moléculas intermedias que se encargan de unir ambas membranas celulares. Se llaman las caderinas, son proteínas. Miren, el desmosoma es como un abultamiento. En el microscopio se ve así, se ve como un corpúsculo abultado. Formado ¿por qué? Por las membranas celulares de dos células vecinos. Esto que está en plomo llegarían a ser las membranas celulares de la célula 1 y célula 2. Inmediatamente en el espacio intracelular, por detrás de las membranas, hay una placa citoplasmática, esto que ven en celeste, que da apoyo a la unión. Y a esta placa citoplasmática convergen unos filamentos intracelulares, filamentos de queratina. Llegan a la placa, forman un asa, miren, se doblan en la zona de la placa intracelular y vuelven en dirección contraria. Es decir, chocan contra la placa y luego regresan. Todos los filamentos hacen eso. Y al centro de la unión, lo que les decía, hay unos componentes proteicos y mucopolisacáridos llamados caderinas, que son los que sirven de unión entre ambas células. Ese es el desmosoma. Y el cuarto tipo de unión, es la unión en hendidura de contacto o nexus. Este tipo de unión permite la transferencia de material entre una célula y la otra. Miren, acá todo lo que ven en azul son las dos membranas de dos células vecinas. Entre ellas se han formado canales, los vamos a llamar conexones. Se hunden en ambas membranas y pueden estar en un estado cerrado, con el canal cerrado, o abierto y permitir el paso de sustancias, iones, líquido entre una célula y la otra. Generalmente lo que se transfiere son iones y metabolitos con la finalidad de transmitir señales entre células. En un tejido, todas las células son del mismo tipo, ¿verdad? Las que están en contigüidad. Tienen que cumplir la misma función. Y para que todas cumplan la misma función al mismo tiempo y el trabajo sea equilibrado, tienen que transmitirse señales entre ellas. Entonces se transmiten iones que por un lado mandan señales eléctricas porque los iones tienen carga eléctrica, y también metabolitos que funcionan como mensajeros entre una y otra célula. Bueno, entonces vamos a ver un videito de estos tipos de uniones. Esperen un ratito, ahorita les muestro. Forman los tejidos. ¿Escuchan? ¿Han escuchado? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha. Ya. Se mantienen unidas entre sí y con la matriz extracelular por medio de uniones. Sin estas uniones, no podrían existir los diversos tejidos y órganos que conocemos. En el video de hoy vamos a hablar sobre las uniones entre células. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. A grandes rasgos, hay tres tipos básicos de uniones: las uniones comunicantes,
las uniones de anclaje y las uniones estrechas. Las uniones comunicantes, también llamadas uniones de hendidura, uniones nexo o gap junction, son uniones que comunican espacios intercelulares. En este caso, proteínas formadoras de canales permiten conexiones citoplasmáticas entre células adyacentes, por los que las células intercambian iones y pequeñas moléculas. De esta forma, sincronizan su función y crecimiento. Este tipo de uniones suelen estar presentes en células conectadas química y eléctricamente. Las uniones de anclaje se pueden dividir en tres grupos. En primer lugar están los desmosomas o macula adherens, que son uniones entre las células asociadas con filamentos intermedios. En segundo lugar, tenemos las uniones célula a célula, llamadas uniones adherentes o zonula adherens, asociadas con filamentos de actina. Y por último, las uniones entre las células y la matriz extracelular, llamadas hemidesmosomas, que están asociadas con filamentos intermedios. Las uniones de anclaje son uniones fuertes que otorgan gran resistencia mecánica. Mantienen células unidas en láminas o unidas a la matriz extracelular. En estos tipos de unión, proteínas de adhesión que atraviesan la membrana interactúan con filamentos del citoesqueleto, formando estructuras que funcionan como remaches. Están presentes en tejidos sometidos a tensión del músculo. Por último, las uniones estrechas, también conocidas como uniones oclusivas o zonula occludens, son uniones herméticas mantenidas por proteínas embebidas en la membrana de las células. Son cinturones que rodean las células, sellándolas herméticamente y evitando la entrada de sustancias o la pérdida del líquido extracelular. Suelen estar presentes en tejidos epiteliales como el del intestino, la vejiga y el riñón. Para resumir y repasar, en este esquema tenemos representados todos los tipos de uniones que acabamos de ver. En primer lugar, tenemos a las uniones estrechas que sellan a las células herméticamente. Las uniones adherentes unen a las células entre sí y están asociadas con filamentos de actina. Los desmosomas unen también a las células entre sí, pero están asociados con filamentos intermedios. Las uniones comunicantes permiten el intercambio de sustancias entre las células. Y por último tenemos a los hemidesmosomas, que están asociados con filamentos intermedios y unen a las células con la matriz extracelular. Recordemos que las uniones adherentes, los desmosomas y los hemidesmosomas forman parte de un tipo de unión llamado uniones de anclaje. Estos tipos de uniones cobran mayor relevancia en algunos tipos específicos de tejidos, como por ejemplo en el tejido epitelial, que vamos a ver en el próximo video. Si este video Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de otro componente de la célula, del protoplasma, el núcleo celular. El núcleo es el depósito de la información genética, es donde se concentra la mayor cantidad de información genética de los ácidos nucleicos, ADN. Pero también no se olviden que podemos encontrar un poco de ADN en las mitocondrias y en el caso de las células vegetales en los cloroplastos, es el ADN extranuclear. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el núcleo? Es un corpúsculo pequeño, esferoidal o de forma ovalada, la mayoría de las veces. Pero esto no es una regla sin excepciones. Hay núcleos que son lobulados, por ejemplo, que tienen como varias prolongaciones. Es el caso de los polimorfonucleares de la sangre, los leucocitos de tipo polimorfonuclear de la sangre. Hay otros núcleos que siguen la forma de las células, de la célula que los contiene. Entonces, la mayoría sí son esferoidal o ovalado, pero pueden variar también en formas.
Generalmente su posición es central o ligeramente desviada. En la mayoría de las células son únicos, es decir, las células solo tienen un núcleo, pero hay ciertos casos, ejemplo, los hepatocitos, que son las células del hígado, pueden tener dos núcleos, o las células musculares que tienen varios núcleos, entonces pueden ser únicos o múltiples. ¿Sí? ¿Qué posee el núcleo, este corpúsculo ovalado o esférico? Primero, una envoltura nuclear que separa el interior del núcleo con el citoplasma de la célula. Y todo esto es el núcleo, todo lo que ven en azul es el núcleo. Esta membrana nuclear está discontinuada, es decir, no es una membrana continua, sino que a lo largo de su superficie presenta poros nucleares. La matriz donde se encuentra todo el contenido interno del núcleo se llama nucleoplasma o carioplasma. En este nucleoplasma está, por ejemplo, embebida la cromatina, que cuando el núcleo entra en mitosis se condensa a cromosomas. Y también el núcleo en su interior posee un corpúsculo pequeño llamado nucleolo. Sus componentes: envoltura nuclear con sus respectivos poros nucleares, el nucleoplasma, que es la matriz intranuclear, la cromatina, que son filamentos de material genético asociado a proteínas, y un corpúsculo pequeño llamado nucleolo. Empecemos por la envoltura nuclear, lo que veían acá, todo lo que está afuera y sus poros. La membrana nuclear se considera como una prolongación del retículo endoplásmico, o sea, del sistema vacuolar de la célula. El sistema vacuolar de la célula consta de retículo endoplásmico, aparato de Golgi y también la membrana nuclear o envoltura nuclear. Es como una prolongación de estas organilas. Igual que ellas puede presentar doble unidad de membrana, es decir, tiene dos membranas la envoltura nuclear. Dos unidades de membranas. ¿Recuerdan lo que es una unidad de membrana? Son dos capas externas, generalmente conformadas por proteínas, y una capa interna conformada por fosfolípidos. Esa es una unidad de membrana. El núcleo, la envoltura nuclear, tiene dos unidades de membrana. Y entre ellas, este espacio medio se llama cisterna perinuclear. Ahora, como les decía, la membrana nuclear o la envoltura nuclear no es continua, sino que está intercalada con poros nucleares. Esta es la estructura de un poro nuclear. Consta de un orificio o canal central, aproximadamente de 80 nanómetros de diámetro, que permite la transferencia de elementos de uno a otro lado, pero es una transferencia selectiva, no deja pasar todo tipo de sustancias o elementos, ¿sí? Y rodeando a este poro o canal, o este orificio o canal central, se encuentran unas estructuras anulares, o también se llaman anillos nucleares, de un diámetro de 120 nanómetros, mayor al diámetro del orificio central, ¿verdad? Esto le da estabilidad al poro. Entonces, esa conformación de los anillos de los anillos nucleares del orificio central se conoce como complejo del poro. La membrana nuclear puede tener hasta 3 millones de complejos de poro, si es una célula que está en constante síntesis de proteínas. En cambio, si es una célula inactiva que no sintetiza demasiadas proteínas, puede tener 300 poros o 300 complejos de poros nada más. Hay esa variación dependiendo de qué célula se trate. ¿Y por qué esto? Porque a través de estos poros también van a salir el ARN mensajero, por ejemplo. Van a salir las subunidades de los ribosomas, todo con el objetivo de sintetizar proteínas. Otro componente del núcleo es el carioplasma o jugo nuclear o nucleoplasma. Es la matriz en la que se encuentran los demás elementos, la matriz interna del núcleo. En esta matriz, lo más importante, lo resaltante, es la cromatina. Está formada por los ácidos nucleicos, ADN, ARN, unidos a dos tipos de proteínas.
Proteínas que pueden ser básicas o de pH básico, las proteínas histonas, y las proteínas no histonas o proteínas ácidas. Las proteínas histonas generalmente son estructurales, tienen función estructural para la cromatina. En cambio, las proteínas no histonas tienen una función reguladora de la cromatina. Regula incluso la duplicación de la cromatina durante la interfase. Bueno, esa es la conformación, eso es el jugo nuclear. Otro componente, el nucleolo, ¿ves? Este corpúsculo medio del núcleo es un corpúsculo pequeño formado, o que forma, perdón, ARN ribosómico. Esa es su función, hacer copias de ARN ribosómico. El ARN ribosómico se produce a partir de la información del ADN nuclear. Entonces, el nucleolo es como una fotocopiadora, chicos. El ADN nuclear pasa por el nucleolo y lo que sale es ARN ribosómico, una copia, pero de una sola cadena del ADN. Ese ARN ribosómico, eso vamos a ver también en temas posteriores, viaja a través de los poros nucleares al citoplasma de la célula, a los ribosomas, y es ahí donde se produce la síntesis de proteínas. Entonces, la síntesis de proteínas tiene origen en la información del ADN, gracias a que este sea transcrito en un tipo de ARN. Esa es la función del nucleolo. Igual, los nucleolos pueden estar muy desarrollados y ser muy visibles en células que están en continua producción de proteínas. Y suelen incluso desaparecer los nucleolos en aquellas células que ya no producen proteínas. Bueno, veamos este video más, chicos, para acabar. El núcleo es la parte más importante. ¿Escuchan, chicos? Sí, Se doctora. escucha, doctora. La célula y es la característica principal que permite diferenciar las células eucariotas de las procariotas. Por contener el genoma celular, el núcleo sirve como almacén de información genética y como centro de control celular. Ahí es donde está el manual de instrucciones para que la célula viva y cumpla sus funciones. La función principal del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Bueno, por eso es que se dice que el núcleo es el centro del control celular. En el núcleo también se guardan los genes en forma de cromosomas durante la mitosis o cromatina durante la interfase. Organiza los genes en cromosomas, lo que permite la división celular. Transporta los factores de regulación a través de los poros nucleares. Produce ARN mensajero, quien se encarga de codificar proteínas, y además produce preribosomas en el nucleolo. El núcleo está compuesto por la envoltura nuclear, quien se encarga de separar el contenido del núcleo del contenido del citoplasma y proporciona un armazón estructural del núcleo. Cumple unas funciones muy parecidas a las que cumple la membrana plasmática o celular y se encarga de proteger el ADN. Esta envoltura nuclear, a su vez, está conformada por dos membranas nucleares, la interna y la externa. Como otras membranas celulares, la membrana nuclear es una bicapa fosfolipídica, permeable solo a pequeñas moléculas apolares. La membrana nuclear interna separa el nucleoplasma del espacio perinuclear y la membrana nuclear externa separa el espacio perinuclear del citoplasma. La membrana nuclear externa es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso y está igualmente tachonada de ribosomas. El espacio entre las membranas se conoce como espacio o sistema perinuclear y es también continuo con el lumen o la luz del retículo endoplasmático rugoso. Y este lumen no es más que el interior del retículo. Ambas membranas se fusionan en numerosos lugares y aunque pareciera que fueran una misma membrana, no lo son. La verdad es que la composición de estas dos es bastante diferente. En esa unión de esas dos membranas se generan los complejos del poro nuclear. Los poros, son los únicos canales que permiten el paso de pequeñas moléculas polares, iones y macromoléculas entre el núcleo y el citoplasma. El medio interno semilíquido del núcleo celular se llama nucleoplasma
y en él se encuentran sumergidos el nucleolo y la cromatina. Está formado en un 80% por agua, en donde se encuentran dispersos solutos compatibles. También está formado por proteínas y enzimas que guardan relación con el metabolismo de ácidos nucleicos y por otras sustancias como las moléculas precursoras, las moléculas pequeñas hidrosolubles relacionadas con la señalización celular, cofactores, que son componentes necesarios para que las enzimas actúen, sustancias que intervienen en el proceso de la glucólisis, lípidos y numerosas hormonas. ¿Para qué sirve? Bueno, el nucleoplasma es el medio que posibilita el desarrollo de determinadas reacciones químicas que son imprescindibles para las funciones metabólicas del núcleo celular. Al ladito de la membrana nuclear interna, es decir, en la periferia del nucleoplasma, encontramos la lámina nuclear, una red llena de fibras que proporcionan soporte estructural y estabilidad mecánica al núcleo. La lámina interactúa con proteínas de la membrana nuclear interna como la hemerina y el receptor de la adenina beta. Además, al interactuar también con la cromatina que está en el nucleoplasma, participa en la determinación de la organización tridimensional del núcleo interfásico. En caso de que la lámina nuclear desaparezca, el núcleo desaparece, y en caso de volverse a formar, el núcleo volverá a estar. Esta es una propiedad muy importante, especialmente en la mitosis. El núcleo contiene la mayor parte del material genético celular en forma de múltiples moléculas de ADN, pero claramente el ADN ocuparía muchísimo espacio si estuviese así, estirado, formando una sola cadena. Para que ocupe menos lugar se asocia a histonas, unas proteínas en las que se enrolla y queda mucho más compacto o condensado. Esta unión de ADN y estas proteínas se conoce como cromatina y durante la división celular aparece en una forma bien definida que conocemos como cromosoma. Existen dos tipos de cromatina. La eucromatina es la forma de ADN menos compacta, está más alargada, es decir, que tiene... Bueno, hasta ahí vamos a ver, porque ya lo demás del video es otro tema. ¿Alguna pregunta, chicos? El núcleo es la parte más importante de la célula y es... ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no es así, nos vemos el jueves. Debbie dice en qué tipo de células se presentan las uniones estrechas. En las células de los epitelios, principalmente. Epitelios que no tienen que dejar pasar elementos que sean demasiado grandes o que sean nocivos. Por ejemplo, en ellos se presenta esa unión estrecha, Debbie. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces sería todo. Que tengan buena tarde, chicos.